Buenos días. Esta es la clase número 9 del curso Empleo de radioisótopos en investigaciones biológicas. Esta es una materia del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy veremos el tema, comenzaremos con el tema de contadores de centelleo líquido. Revisemos brevemente algunos conceptos ya incorporados. Una fuente radioactiva es un conjunto de átomos que son inestables y se desintegran a lo largo del tiempo emitiendo radiación. La radiación emitida puede ser electromagnética o de tipo corpuscular. Supongamos que esto es una radiación electromagnética. Los dispositivos utilizados para medir la radiación, llamados centelladores, normalmente tienen átomos que al interactuar con la radiación producen la emisión de electrones por efecto fotoeléctrico, Compton o Scher, y esos electrones al chocar con otros átomos del centellador se excitan y luego al desexcitarse emiten destellos o centelleos, que son tomados por un detector, el que en un circuito genera un impulso eléctrico. Si la energía de la radiación es más grande, los electrones emitidos tienen mayor velocidad, especialmente aquellos emitidos por efecto fotoeléctrico, lo que va a producir mayor cantidad de excitaciones y desexcitaciones con mayor número de destellos. Cuando estos destellos llegan al detector, generarán un pulso eléctrico de mayor magnitud. Por lo tanto, la altura de los impulsos está relacionado con la energía de la radiación. Como anticipamos, existen dos tipos de contadores de centelleo, los sólidos y los líquidos. El contador de centelleo sólido es utilizado cuando el átomo radioactivo que estamos estudiando emite radiación gamma, fundamentalmente de tipo X o de radiación electromagnética de tipo X o gamma. La fuente radioactiva está separada del centellador, habitualmente la fuente en un tubo y el centellador es un cristal. Habiendo un espacio, la radiación tendrá que atravesar, que será el vidrio del tubo, el plástico que lo contiene y algunas otras partes del sistema. Pero como es una radiación electromagnética, puede atravesar fácilmente y llegar al centellador. Acá produce el efecto fotoeléctrico Compton, eliminando electrones que excitan y produce el destello y el impulso eléctrico. Los contadores de centelleo líquido se utilizan para fuentes radioactivas que emiten radiaciones corpusculares y que por lo tanto no pueden atravesar prácticamente ningún medio importante. Inclusive hasta el aire puede detenerlos. Entonces, en los centelladores líquidos lo que ocurre es que el átomo radioactivo y los átomos de la sustancia centelladora están colocados dentro de una misma solución, habitualmente un solvente orgánico. Por lo tanto, cuando la fuente radioactiva emite una partícula, por ejemplo una partícula beta, esta podrá producir la ionización de un átomo que podrá ser del solvente o del centellador, y esos electrones emitidos actuar sobre una molécula del centellador, que como veremos puede haber centelladores primarios y secundarios, que van a emitir los destellos y sí serán tomados por un detector que genera un impulso eléctrico. Básicamente los dos sistemas funcionan de la misma manera, la diferencia es que acá utilizamos un cristal separado de la muestra y acá utilizamos una sustancia en contacto con el átomo radioactivo dentro de la misma solución. Recordemos, estos son básicamente para X y gamma y estos son para partículas beta básicamente. Aunque también podemos contar radiaciones X y gamma de baja energía y electrones de conversión o electrones de tipo Scher. Muy bien, acá tenemos esquematizado un contador de centelleo sólido y un contador de centelleo líquido. Lo que está en azul corresponde al blindaje. Normalmente el sistema está blindado en un metal pesado que impide que la radiación del exterior ingrese y la del interior escape. Entonces, en el contador de centelleo sólido tenemos un tubo donde tenemos nuestro isótopo radioactivo proveniente de una muestra que queremos detectar. Este isótopo radioactivo, marcado en rojo, emite radiación que puede chocar tanto con el blindaje, con el vidrio, con el aire que haya, pero algunas de ellas llegarán al cristal y al chocar con el cristal generan un destello, el cual a través de un sistema electrónico nos dará una determinada tasa de conteo, es decir, tantas cuentas por minuto. En el contador de centelleo líquido tenemos un tubo, habitualmente se conoce con el nombre de vial. Acá tenemos la sustancia radioactiva que emite radiaciones que no pueden salir del tubo porque son radiaciones de tipo corpuscular.
que chocarán contra una molécula del solvente o una molécula centelladora que puede emitir un destello que actúa sobre otra sustancia, muchas veces conocida como centellador secundario, que emite destellos. Siempre los destellos producidos no son uno solo, sino que son más de dos, pero se producen simultáneamente. Los contadores de centelleo líquido habitualmente tienen dos detectores que permite contar la desintegración cuando ambos detectores reciben los destellos. Esto lo hace a través de un circuito que se llama circuito de coincidencia y permite eliminar errores, dado que estos contadores suelen emitir impulsos eléctricos aun cuando no haya radiación, por lo que se llama ruido térmico. Entonces, el uso de dos detectores con ubicaciones especiales permite eliminar ciertos errores. Muy bien, entonces veamos cómo funciona un contador de centelleo líquido. Como dijimos, tenemos la fuente radioactiva en una solución con los átomos del solvente y los centelladores. Entonces la fuente radioactiva emite una radiación de tipo corpuscular que producirá la eliminación de electrones de moléculas del solvente o del centellador. Estos electrones producirán la excitación y luego la desexcitación y emitirán destellos. Estos destellos son emitidos en todas las direcciones, entonces hay dos detectores ubicados que con un cierto tiempo de retraso que permite contar y detectar cuando recibe destello y destello este detector. Esa señal va a ir a un circuito de coincidencia. Cuando los destellos llegan simultáneamente, nos está indicando que se originó por la sustancia centelladora, entonces el circuito de coincidencia sumará los impulsos, los mandará a un discriminador o a un contador, y este contador nos irá generando la respuesta de la altura de los impulsos de acuerdo a la cantidad de destellos que lleguen al detector. Como vimos antes, cuanto más es la energía de la radiación, mayor es la cantidad de destellos, mayor es la altura de los impulsos. El circuito de coincidencia tiene el siguiente efecto: si en alguna circunstancia, no habiéndose desintegrado un átomo, el detector genera un ruido que se llama ruido térmico, mandará un impulso eléctrico al circuito de coincidencia, pero como este fue originado por el detector y no por la radiación, este detector no recibió destello ni nada, por lo tanto no va a generar una señal que llegará al circuito de coincidencia. Entonces esta señal, que fue recibida por uno pero no por el otro, se cortará en el circuito de coincidencia y no llevará a la tasa de conteo. Revisemos rápidamente cómo funcionaba un contador de centelleo sólido y el discriminador con base y techo, es decir, con una ventana. Como vimos, los fenómenos de centelleo podían generar impulsos muy bajos, en general correspondiente a la retrodispersión de los rayos X, algunos de alturas variables correspondiente a los electrones emitidos por efecto Compton, y luego otros con alturas constantes debido a la eliminación de electrones por efecto fotoeléctrico. La línea de punto de abajo y de arriba representan la base y el techo de dos discriminadores, y la ventana sería el ancho. Entonces, el equipo del centelleo sólido que hacía, contaba la cantidad de impulsos que quedan en la ventana. Por ejemplo, cuando yo tengo la base en 0, como en este caso, tengo 1, 2, 3 impulsos. Si ahora cambiamos la base del discriminador a posición 10, vemos que tenemos 1, 2 y 3. Si movemos el discriminador a la posición 20, tenemos 2 impulsos. Y si lo movemos a la posición 30, tenemos 4 impulsos. Si esto lo llevamos a una gráfica, para cada base del discriminador tenemos una cantidad de impulsos que hemos contado, y esto genera lo que se llama un barrido espectral. Esto es similar a lo que hacen también los contadores de centelleo líquido, aunque los contadores tienen en general lo que se llama un contador multicanal, que veremos a continuación. Acá tenemos el esquema de un contador de centelleo líquido. La fuente radioactiva en una solución junto con los átomos del solvente y los centelladores que, al haber una radiación, generan destellos. Vimos que si estos destellos son detectados dentro de un cierto intervalo de tiempo, el circuito de coincidencia los va a contar, y de esta manera iremos teniendo a lo largo del tiempo impulsos de diferente altura que estarán relacionados básicamente a la energía de esta radiación que incide y a los efectos que pueden ocurrir en este proceso. La altura, recordemos que la altura de estos impulsos dependerá de la cantidad de destellos, y sabemos que para un fotón de radiación o una partícula emitida en este caso
no solo tenemos un destello, o sea, cuanto mayor es la energía y mayor aprovechamiento de energía acá, mayor cantidad de destellos tenemos, por lo tanto las señales son más altas. Entonces estos serían todos los impulsos que vamos recibiendo. Y básicamente igual que en un contador de centelleo sólido. Pero los contadores de centelleo líquido tienen lo que se llama un contador multicanal, que tiene, por ejemplo, canales 1 a 6, que va a contar cuántos destellos tienen esta altura, cuántos destellos están en esta zona y así sucesivamente. La cantidad de destellos contados en los canales de 1 a 6 son trasladados a una curva en la cual contamos en función del número de canal. Y así obtenemos lo que se conoce como espectro, obtenido con un contador multicanal. El área bajo la curva de estos contadores nos está diciendo básicamente la cantidad de cuentas totales y a su vez la curva nos indica dentro de cada canal cuántas cuentas tuvimos. Sabemos que aquellas cuentas que son realizadas con los canales más elevados corresponden a impulsos más altos y por lo tanto a energías más grandes, y mientras que los que son contados en canales más bajos corresponden a impulsos más bajos y corresponden a menores energías. Esto es importante tenerlo porque lo aplicaremos para entender y para medir correctamente un isótopo radioactivo en un contador de centelleo líquido. Esta es la curva espectral. La curva espectral puede sufrir básicamente dos modificaciones. En algunos casos la curva espectral puede desplazarse hacia la izquierda. ¿Cuándo se desplaza hacia la izquierda? Bueno, cuando perdemos impulsos en los canales más altos y ganamos impulsos en los canales más bajos, es decir, la energía la altura de los impulsos es más bajo por algún problema de que no llega toda la energía al detector. En otras circunstancias podemos tener que respecto a la curva espectral haya un descenso. ¿Esto qué quiere decir? Que seguimos recibiendo en los mismos canales, pero la cantidad de impulso que tenemos es menor y por eso se produce un descenso en la curva. Entonces estas dos modificaciones son importantes a tener en cuenta para entender el efecto de quenching. ¿Qué es el quenching? El quenching es un proceso por el cual parte de la energía de la radiación se pierde en el proceso de transferencia al solvente y al centellador y a los impulsos antes de llegar al detector. ¿Cómo funciona? Como hemos visto, la fuente radioactiva emite radiación que produce excitación electrónica en los centelladores y estos generan impulsos. Si los mismos caen dentro del sistema del circuito de coincidencia, se suman la altura de los impulsos y luego con el analizador multicanal tenemos el espectro. Pero podemos tener situaciones en la cual la partícula radioactiva generada por la sustancia que tenemos en nuestra muestra no alcance a llegar a los átomos del solvente. Esto puede ocurrir, por ejemplo, porque las muestras radioactivas pueden provenir de tejido y que haya células, trozos de tejidos o demás cosas dentro de nuestro sistema o aún otras moléculas presentes. Y eso se lo denomina quenching físico, es decir, hay un freno en la llegada de las partículas que van a producir la excitación. Si la cantidad de partículas que llega es más bajo, obviamente la cantidad de destellos que vamos a tener será menor. Si la partícula no llega, no tendremos destello, y si la partícula llega, tendremos destellos con la misma cantidad de destellos que tendríamos naturalmente. Por lo tanto, la altura de los impulsos no va a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es la cantidad de impulso, porque tendremos menos impulso en aquellas partículas que sufrieron quenching físico. Por lo tanto, como cambia la cantidad de impulsos, pero no la altura de ellos, cuando hagamos un barrido espectral y haya quenching físico, lo que tendremos es que la curva espectral desciende. Si lo que se produce es una pérdida de energía entre los electrones emitidos antes de llegar al centellador, tenemos lo que se conoce como quenching químico. Y si tenemos pérdida de energía en los destellos generados por el centellador antes de llegar al detector, tenemos el quenching de color. Esto lo pueden producir algunas sustancias químicas como los alcoholes, aldehídos y cetonas, y el quenching de color lo pueden exponer sustancias coloreadas. Supongamos estamos haciendo una medición en la cual utilizamos sangre y queremos medir la radioactividad en la sangre. Probablemente esta solución tomará un color debido a la hemoglobina y bueno, los destellos, como son luz visible, pueden ser absorbidas por las sustancias coloreadas que se encuentran en la muestra. En este caso no es afectada la energía de la radiación, pero sí hay pérdida de energía y de fotones, por lo tanto la cantidad de destellos que van a llegar al detector es menor
y por lo tanto lo que tendremos es una menor altura de pico, desplazándose hacia zonas de canales más bajos. La línea roja entonces nos indica quenching químico, quenching de color, y la línea azul, quenching de tipo físico. Bueno, veamos ahora qué característica tiene que tener un radionúclido para poder ser medido por centellografía de tipo líquida. Tienen que ser emisores de tipo beta, en general de baja energía. También pueden ser emisores gamma, de baja energía, y radiación X, también de baja energía, que no puede ser medido por centellografía de tipo sólida. Recuerde que para la centellografía sólida se recomendaba que la energía fuera mayor a 20 keV y la probabilidad mayor a un 5%. Los que pueden ser también emisores de electrones de conversión y electrones Auger. Y también pueden ser núclidos que se desintegran por captura electrónica y en el proceso de reacomodamiento emiten radiación X. En general de baja energía, porque si la energía es adecuada nos conviene ir a la centellografía de tipo sólida. Bueno, analicemos los isótopos habituales que tenemos en nuestro laboratorio. El iodo 125. El iodo 125 no emite partículas beta, emite partículas de tipo, radiaciones de tipo gamma y X, como podemos ver acá, las tres que muestran acá con energías superiores a 20 keV y probabilidades adecuadas para medir por centellografía sólida. Por lo tanto, el iodo 125 sería un desperdicio medirlo por centellografía líquida con las dificultades que esto trae. Por supuesto que emite electrones de conversión y electrones Auger, pero sería una complicación sabiendo que en la centellografía sólida no tenemos las complicaciones de quenching que suele haber en las líquidas. Veamos el calcio. El calcio, si bien por la base Mir tiene radiación gamma y radiación X, estas tienen energías, por ejemplo acá tenemos una energía de 12 keV y acá tenemos energía de 4 keV, por lo tanto la radiación electromagnética del calcio no es adecuada para centellografías de tipo sólida. Sin embargo emite partículas beta que tienen una energía máxima, como dice acá, de 257 keV. Y acá en la base Mir también tenemos dos partículas. Acá tiene que lo que se marca 91 y 77, esto está en MEP, lo tiene que pasar a KEP, esto sería aproximadamente 92 keV y 77 keV. Tiene un asterisco, este asterisco corresponde a energía promedio, por eso no coincide el 257 de acá con el 92 y el 77. Estas son promedios y estas son las energías máximas. Por lo tanto, el calcio hay que medirlo por centellografía líquida porque no tenemos otra alternativa. Veamos el carbono 14. El carbono 14, según el Data Handbook, no tiene radiación gamma o X y según la base Mir, nada, es un emisor 100% beta negativo y como vemos acá tiene energías de aproximadamente 50 keV con una probabilidad del 100% tal cual dice acá. Otra vez acá este valor es aproximadamente 50 keV, corresponde al valor promedio y lo que nos muestra acá es 157 keV, es el valor máximo. El tritio, otro átomo bastante común en uso en el laboratorio de radioisótopos, no emite radiación X o gamma, es un emisor 100% beta negativo como podemos ver acá. La energía promedio es alrededor de 5 keV, bastante más baja que la del carbono. Estos 5 es energía promedio y la energía máxima es de 19 keV. Por lo tanto, el tritio no tenemos otra alternativa que medirlo por centellografía de tipo líquida. Por supuesto, las señales van a ser más bajas, porque si comparamos con el carbono, esto tenía energías de 157 keV, mientras que esto tiene 19 keV. Por lo tanto, la detección va a ser más dificultosa en el tritio que en el carbono. Veamos el bario 133, otro de los isótopos utilizados. El bario 133 tiene una gran variedad de energías X y gamma con energías de 31, 81 y 356 keV. Cada una de estas está representada acá con el mismo color, en azul, en la base Mir. Hay otras radiaciones que están acá en verde y no aparecen en el Data Handbook,
porque en general tienen o probabilidades más bajas o energías más bajas que las que están reportadas acá. Por ejemplo, la primera, si bien tiene 53 keV, que es más grande que esta, su probabilidad es de 21, cuando acá estas tienen 99 y 34. Pero también tiene electrones que emite, de tipo electrones de conversión o electrones Auger. Pero con las radiaciones electromagnéticas que tiene, sería una complicación intentar medirlo por centellografía líquida, cuando tenemos la gran facilidad de medirla por una centellografía de tipo sólida.